Las lágrimas caían como gotas de plata sobre el escritorio de caoba, cada una de ellas aterrizando junto al marco dorado que guardaba recuerdos demasiado valiosos como para desprenderse de ellos. Alexander Sterling permanecía inmóvil en su sillón de cuero, con sus manos curtidas temblando mientras acariciaban los rostros de la fotografía. Su esposa Sara, radiante con un vestido de seda blanca. Su hija Grace, de apenas 5 años, con una sonrisa de dientes separados más brillante que cualquier diamante de su caja fuerte. La mansión que lo rodeaba resonaba con vacío. Sus 47 habitaciones eran un testimonio hueco de una riqueza que podía comprar todo excepto lo que él más necesitaba. 5 años. 5 años desde el accidente que se las llevó a ambas en una terrible noche, dejándolo con miles de millones en activos y sin una sola razón para despertarse cada mañana. Un suave golpe interrumpió su dolor. Alexander se secó rápidamente la cara y se enderezó en su silla, esperando a su asistente con otro contrato sin sentido para firmar. En cambio, una pequeña figura apareció en la puerta. Una niña, de unos 9 años, con el cabello color miel cayendo en suaves ondas alrededor de unos hombros demasiado delgados para su jersey descolorido. «Señor», preguntó con voz suave y educada, propia de una niña a la que le han enseñado a hablar con respeto a los adultos. «Mamá me dijo que me quedara callada, pero usted parece triste. ¿También llora de hambre?» Alexander la miró fijamente, completamente desprevenido ante una pregunta tan inocente. La niña se acercó, con sus zapatos gastados, silenciosos sobre la alfombra persa que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Su vestido, aunque limpio, había sido remendado varias veces, con pequeñas puntadas visibles donde unas manos pequeñas habían intentado reparar los desgarros. «¿Qué has dicho?» Su voz sonó más áspera de lo que pretendía, con una mezcla de confusión e irritación por haber sido descubierto en un momento de debilidad. «Te he preguntado si tú también lloras de hambre», repitió Emma, con sus ojos marrones estudiando su rostro con auténtica preocupación. «Mamá dice que por eso llora la gente, cuando les duele el estómago porque no hay comida. Pero tu casa es tan grande que pensé que quizá tendrías mucha comida». Las palabras golpearon a Alexander como golpes físicos. Esta niña asumía que sus lágrimas provenían de la misma necesidad desesperada que aparentemente impulsaba las de ella. La inocencia de su suposición revelaba un abismo entre sus mundos tan vasto que bien podría haber sido un océano. «¿Tu madre trabaja aquí?», preguntó Alexander, tratando de recuperar el control de la conversación. «Señor, mamá Isabela limpia su casa 3 veces por semana. Hoy me trajo porque la señora Rodríguez, la vecina, se enfermó y no podía cuidarme». La explicación de Emma fue fácil, sin vergüenza. «Mamá dice que tengo que ser invisible cuando vamos a las casas de los ricos. Eso significa estar muy callada y no tocar nada caro». Alexander notó cómo la niña mantenía las manos entrelazadas detrás de la espalda, siguiendo las instrucciones de su madre incluso mientras rompía la regla de permanecer invisible. En ese momento, su estómago gruñó audiblemente y ella se llevó una manita al abdomen con discreción y naturalidad. «¿Cuándo comiste por última vez?». La pregunta se le escapó antes de que Alexander pudiera evitarlo. «Esta mañana. Mamá me dio la mitad de su tostada y un poco de jugo de naranja». La respuesta de Emma no contenía autocompasión, solo una aceptación natural. «Dijo que esta noche cenaremos bien cuando le paguen. Quizás incluso pollo, si la tienda tiene buenos precios». Algo se retorció dolorosamente en el pecho de Alexander. Media tostada. Esta niña había comido media tostada mientras él estaba sentado rodeado de una cocina repleta de alimentos que nunca tocaba, preparados por un chef al que apenas reconocía. «¿Por qué no estás en la escuela?», le preguntó. «Es día de reunión de maestros. Todos los niños se quedan en casa hoy». Emma ladeó ligeramente la cabeza, estudiando su rostro con la intensa concentración que los niños reservan para los acertijos que intentan resolver. «¿Estás llorando porque extrañas a alguien? Esa es la otra razón por la que mamá llora a veces». La franqueza de su pregunta destrozó algo dentro de las paredes emocionales, cuidadosamente construidas por Alexander.
Durante 5 años había ocultado su dolor detrás de reuniones de negocios y donaciones benéficas, detrás de la fría máscara de un hombre exitoso que lo tenía todo bajo control. Ahora, esta pequeña niña con sus ojos sinceros lo había descubierto todo en cuestión de segundos. Comenzó Alexander, y luego se detuvo. ¿Cómo se le explica una pérdida devastadora a una niña que entiende el hambre, pero quizás no el desamor? Sí, echo mucho de menos a alguien. Emma asintió solemnemente, como si su respuesta tuviera mucho sentido. Mamá extraña a mi papá. Se fue al cielo cuando yo era pequeña. Ella trata de no llorar delante de mí, pero a veces la oigo por la noche. Hizo una pausa, pensando cuidadosamente en sus siguientes palabras. Mamá dice que extrañar a las personas es diferente a extrañar la comida. La comida vuelve cuando tienes dinero. Las personas no vuelven, aunque tengas mucho dinero. La sabiduría de su sencilla afirmación dejó sin aliento a Alexander. Esta niña de 9 años entendía algo profundo sobre la pérdida, algo que a él le había costado años aceptar: su dinero, su influencia. Su poder no significaban nada frente a la permanencia de la muerte. Tu mamá parece muy sabia, logró decir. Lo es, sabe muchas cosas. Puede leer palabras muy difíciles y hacer cálculos matemáticos en su cabeza más rápido que yo con lápiz y papel. El orgullo tiñó la voz de Emma al hablar de su madre. Dice que ser pobre no es lo mismo que ser tonto, y que ser rico no es lo mismo que ser inteligente. Otra observación devastadora expresada con inocencia infantil. Alexander se encontró inclinándose hacia adelante, atraído por la conversación con esta visitante inesperada que parecía poseer una perspicacia que superaba su edad. ¿Qué más te enseña tu mamá?, preguntó. El rostro de Emma se iluminó ante la pregunta. Me enseña que la amabilidad no cuesta dinero, que decir por favor y gracias hace que la gente se sienta bien, que si alguien está triste, hay que intentar ayudarle a sentirse mejor, aunque no se pueda arreglar lo que le ha entristecido. Metió la mano en el pequeño bolsillo de su vestido y sacó algo envuelto en una servilleta de papel. Lo desdobló con cuidado y reveló la mitad de una galleta con trocitos de chocolate, claramente guardada de alguna comida anterior. ¿Quieres la mitad de mi galleta?, le ofreció Emma, extendiéndole el preciado manjar. Mamá dice que compartir la comida con las personas tristes ayuda a que les duela menos el corazón. Alexander se quedó mirando la galleta que le ofrecían, con un nudo en la garganta por la emoción. Esta niña, que solo había comido media tostada esa mañana, estaba dispuesta a compartir el único manjar que tenía con un hombre al que apenas conocía. Su generosidad era tan pura, tan instintiva, que avergonzaba todas las donaciones caritativas calculadas que él había hecho. «Es muy amable de tu parte», susurró, con la voz cargada de lágrimas contenidas. «Pero deberías quedarte con tu galleta. La necesitas más que yo». Emma se quedó pensativa. «¿Tienes muchas galletas en tu gran cocina?» «Sí», admitió Alexander. «Muchas galletas, y pasteles, y todo lo demás». «Entonces no necesitas las mías», concluyó lógicamente. «Pero parece que necesitas algo. Quizá no comida para el estómago, sino algo para tus sentimientos tristes». Antes de que Alexander pudiera responder, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. La voz de una mujer gritó con urgencia. «¿Emma? Emma, ¿dónde estás?» «Es mamá», dijo Emma, volviéndose hacia el sonido. «Debería irme, se preocupa cuando no me ve». Pero se detuvo en la puerta y miró a Alexander con esos sabios ojos marrones. «Señor, la persona desaparecida por la que llora, ¿la quería mucho?» «Sí», susurró Alexander, «muchísimo». «Entonces quizá no querrían que estuvieras tan triste todo el tiempo. Mamá dice que las personas que nos quieren que volvamos a encontrar cosas felices, incluso cuando no pueden estar aquí para compartirlas». La observación de Emma traspasó años de aislamiento autoimpuesto. Quizás si intentas ayudar a otras personas a estar menos hambrientas o menos tristes, la persona desaparecida se sentiría orgullosa de ti en el cielo.
Con eso, desapareció por el pasillo, dejando a Alexander solo con pensamientos más inquietantes que cualquier otro que hubiera tenido en años. La fotografía de su escritorio parecía mirarlo de otra manera ahora, como si Sarah y Grace le estuvieran haciendo la misma pregunta que Emma. ¿Estaban orgullosas del hombre en el que se había convertido? ¿La figura aislada y amargada que lo tenía todo pero no conectaba con nada? El encuentro duró quizás 10 minutos, pero Alexander sabía que algo fundamental había cambiado. Esa niña pequeña, con el estómago vacío y el corazón lleno, había desafiado todo lo que él creía saber sobre el dolor, sobre la curación, sobre la responsabilidad que conlleva tener más de lo necesario cuando otros tienen menos de lo que necesitan, mientras los pasos de Emma se desvanecían en la distancia. Alexander Sterling se sentó en su costosa silla, rodeado de su lujo sin sentido, y se preguntó si una niña de 9 años le acababa de ofrecer el primer momento genuino de esperanza que había sentido en 5 años. Las migajas de galleta en su escritorio parecían burlarse de cada comida elaborada que había ignorado, de cada oportunidad que había perdido para llenar el estómago vacío de otra persona, mientras su propio corazón permanecía vacío. Pero algo había despertado, algo peligroso y transformador. Por primera vez desde que Sarah y Grace murieron, Alexander pensaba en alguien más que en sí mismo. Y ese pequeño cambio se sintió como la primera grieta en un muro que había pasado 5 años construyendo alrededor de su... La pregunta seguía siendo, ¿qué haría con este inesperado regalo de perspectiva de una niña que no tenía nada que ofrecer excepto sabiduría y una galleta a medio comer? La mañana siguiente llegó con una claridad inusual para Alexander Sterling. Por primera vez en 5 años, había dormido sin la ayuda de pastillas recetadas, con la mente ocupada no por el dolor, sino por el recuerdo de unos ojos marrones sinceros y una galleta ofrecida. Se encontró en la cocina antes del amanecer, una habitación que rara vez visitaba a pesar de emplear a un chef a tiempo completo. El refrigerador revelaba una abundancia que de repente le pareció obscena. Cajones llenos de frutas exóticas, estantes repletos de delicias importadas, comida suficiente para alimentar a docenas de familias durante semanas. Alexander cerró la puerta y se dirigió a su estudio, donde las palabras de Emma resonaban con incómoda insistencia. Cuando Isabela llegó para su turno de limpieza del jueves, trajo a Emma de nuevo. La escuela había anunciado otro cierre inesperado debido a reparaciones en la calefacción, lo que dejó a las madres trabajadoras buscando soluciones para el cuidado de los niños que no podían pagar. «Lo siento mucho, señor Sterling», se disculpó Isabela mientras recogía sus utensilios de limpieza. «La señora Rodríguez sigue enferma y no puedo permitirme faltar al trabajo. Emma estará completamente callada, se lo prometo». Alexander observó la interacción con nuevos ojos. El agotamiento de Isabela se reflejaba en la forma cuidadosa en que se movía, favoreciendo su pierna izquierda, donde probablemente le dolían las varices después de largas horas de pie. Su uniforme estaba impecable, pero desgastado en los codos, remendado con cuidadosas puntadas que denotaban más necesidad que elección. «Está bien», dijo Alexander, sorprendiendo tanto a Isabela como a sí mismo. «Emma puede quedarse». Lo que no esperaba era que la pequeña se le acercara de nuevo, esta vez con un trozo de papel cuidadosamente doblado en sus pequeñas manos. «Te he dibujado algo», anunció Emma, desplegando lo que parecía ser un dibujo a lápiz. El papel mostraba 2 figuras de palitos, una alta y otra pequeña, de pie bajo un arco iris. «Ese eres tú», señaló a la figura alta, «y esa soy yo». Puse un arco iris porque mamá dice que los arcoíris aparecen después de las tormentas, para recordarnos que los momentos tristes no duran para siempre. Alexander aceptó el dibujo con las manos ligeramente temblorosas. Hacía años que nadie le había dado un regalo creado específicamente para él. La sencillez del mismo, la intención pura que había detrás, le conmovió más que cualquier adquisición cara. «Gracias», susurró con la voz entrecortada. Emma sonrió radiante al ver su aceptación. «Mamá me enseñó que cuando alguien está triste, hay que intentar hacerle feliz.
Ella me hace dibujos cuando me siento mal por no tener juguetes nuevos como los otros niños de la escuela. La mención casual de sus circunstancias impactó inesperadamente a Alexander. ¿No tienes juguetes? No muchos, pero mamá dice que la imaginación es gratis, así que inventamos juegos con las cosas que encontramos, como esto. Emma sacó una pequeña tapa de plástico de su bolsillo. Esta es mi nave espacial. Puede ir a cualquier parte del universo. Alexander se sintió atraído por su explicación, observando cómo demostraba las capacidades intergalácticas de la tapa de la botella con efectos de sonido y elaboradas historias. Su creatividad era ilimitada, su alegría contagiosa, a pesar de la pobreza que debería haber limitado sus posibilidades. ¿Te gustaría ver mi biblioteca?, preguntó Alexander impulsivamente. Los ojos de Emma se abrieron con asombro mientras él la guiaba por pasillos llenos de libros de primera edición, pasando por paredes cubiertas de volúmenes encuadernados en cuero, que representaban siglos de conocimiento humano. Su reverencia por el espacio fue inmediata y genuina. ¿Todos estos libros son tuyos?, susurró, como si hablar demasiado alto pudiera perturbar los tesoros literarios. Sí, ¿te gusta leer? Me encanta leer, pero la biblioteca está lejos y mamá trabaja cuando está abierta. A veces leo el mismo libro una y otra vez porque es el único que tenemos en casa. Alexander sacó un libro infantil de un estante inferior, uno que había pertenecido a Grace. Las páginas estaban impecables, sin leer desde la muerte de su hija. ¿Quieres que te lo lea? Durante la siguiente hora, Alexander leyó en voz alta mientras Emma se sentaba con las piernas cruzadas sobre la alfombra persa, completamente absorta en la historia. Sus preguntas eran inteligentes y sus observaciones sorprendentemente sofisticadas. Se fijaba en detalles de las ilustraciones que a Alexander se le habían escapado. Creaba voces para los diferentes personajes y se reía tanto de los chistes obvios como de los más sutiles. Cuando terminó la historia, Emma miró a su alrededor, a la enorme biblioteca, con algo parecido al asombro. Debes de ser la persona más inteligente del mundo por haber leído todos estos libros. No los he leído todos, admitió Alexander, pero podrías hacerlo si quisieras. Es increíble. La admiración de Emma era completamente sincera. Ojalá pudiera leer todos los libros que se han escrito. Algo se movió en el pecho de Alexander, un reconocimiento de un hambre que no tenía nada que ver con la comida. La sed de conocimiento de esta niña, su curiosidad intelectual, le recordaba las interminables preguntas de Grace sobre todo, desde por qué el cielo era azul hasta cómo aprendían a volar los pájaros. Emma, dijo con cuidado, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Maestra, respondió inmediatamente. Como mi maestra, la señorita Rodríguez en la escuela. Ella lo sabe todo y ayuda a los niños a aprender cosas nuevas cada día. Pero mamá dice que la universidad cuesta mucho dinero y que tenemos que ser realistas con lo que podemos permitirnos. La resignación en su voz, la forma en que ya le habían enseñado a limitar sus sueños para adaptarse a sus circunstancias, encendió algo feroz en el pecho de Alexander. A esta niña brillante, esta maestra natural con sus preguntas interminables y su sabiduría intuitiva, le estaban diciendo que se conformara con menos debido a circunstancias ajenas a su control. Durante los días siguientes, Alexander se encontró esperando las visitas de Emma con una ilusión que no había sentido por nada en años. Empezó a dejarle libros educativos donde pudiera encontrarlos. Entabló conversaciones sobre sus asignaturas escolares y descubrió que su mente era extraordinariamente aguda a pesar de sus limitados recursos. Fue durante una de estas conversaciones cuando Emma mencionó casualmente algo que dejó a Alexander helado. «Mamá no ha vuelto a desayunar esta mañana», dijo Emma mientras coloreaba un libro que Alexander le había dado. Dijo que no tenía hambre, pero le oí en estómago. Siempre dice que no tiene hambre cuando solo hay comida para uno de nosotros. La revelación golpeó a Alexander como un golpe físico. Isabela se estaba matando de hambre para alimentar a su hija. Mientras él tiraba las sobras de las comidas que apenas tocaba, esta mujer se saltaba comidas para asegurarse de que su hija no pasara hambre. ¿Con qué frecuencia ocurre esto?, preguntó Alexander, tratando de mantener un tono de voz casual. Un par de veces a la semana, respondió Emma con naturalidad. Más cuando las facturas son elevadas. Mamá cree que no me doy cuenta, pero sí lo hago.
A veces finjo que no tengo hambre para que ella coma más. El sencillo sacrificio que estas dos personas hacían la una por la otra, la tranquila dignidad con la que afrontaban las dificultades, avergonzaban a Alexander por sus 5 años de aislamiento y autocompasión. Aquí había amor verdadero, demostrado con acciones en lugar de palabras, que se manifestaba en las decisiones diarias entre la comodidad personal y el bienestar de otra persona. Esa noche, Alexander hizo algo que no había hecho en años. Le pidió a su chef que preparara comidas extra y las enviara de forma anónima a la dirección de Isabela. A la mañana siguiente, vio cómo se iluminaba el rostro de Emma al describir el milagro de encontrar una cena completa esperándoles en la puerta de su casa. Pero su creciente conexión con Emma e Isabela no pasaba desapercibida. Victoria Sterling, la hermana mayor de Alexander, había pasado 5 años posicionándose como su heredera. Fría, calculadora y totalmente desprovista de instinto maternal, consideraba que su creciente apego por la hija de una empleada era una amenaza directa para su futuro financiero. «Alexander, tenemos que hablar», anunció Victoria durante una de sus visitas calculadas, con evidente desaprobación, mientras observaba a Emma leyendo en silencio en un rincón de su estudio. «¿Sobre qué?», preguntó Alexander, aunque podía adivinarlo. «Sobre tu fascinación por esta niña. La gente está hablando. No es apropiado que un hombre en tu posición se involucre tanto con la hija de una empleada». Alexander sintió cómo la ira le subía por el pecho, un instinto protector que no había experimentado desde la muerte de Grace. Emma es una niña extraordinaria. Su inteligencia y compasión han traído luz a esta casa por primera vez en años. «Te está utilizando», dijo Victoria sin rodeos. «¿No lo ves? Todo este teatro, las preguntas inocentes, los dibujos bonitos, todo está calculado. Esa mujer ha entrenado a su hija para manipular tu dolor y obtener beneficios económicos». «Eso es absurdo», protestó Alexander. Pero Victoria insistió. «¿Lo es? Qué conveniente que esta niña aparezca justo cuando se acerca el 5º aniversario de la muerte de Sarah y Grace. Qué oportuno que se aproveche de tus vulnerabilidades emocionales con tanta precisión». Las palabras de Victoria sembraron la duda en Alexander, que intentó rechazar, pero no pudo descartar por completo. ¿Era posible? ¿Podría Isabela haber entrenado a Emma para que apelara a su trauma específico? El momento parecía coincidente, casi demasiado perfecto. «Estás siendo manipulado por una estafadora inteligente», continuó Victoria, sintiendo su vacilación. «Y si no tienes cuidado, un día te despertarás y te darás cuenta de que estás regalando la herencia». La mención de la herencia de Gracia le dolió. Alexander había creado un fondo fiduciario a nombre de su hija, con la intención de donarlo a organizaciones benéficas para niños cuando alcanzara un estado emocional más estable. La idea de que alguien pudiera estar aprovechándose de su dolor para quedarse con ese dinero le parecía una violación de la memoria de Gracie. Durante los días siguientes, las palabras de Victoria resonaron en la mente de Alexander, influyendo en su relación con Emma. Se encontró analizando cada uno de sus gestos, cuestionándose si sus inocentes observaciones eran en realidad manipulaciones calculadas. Cuando Emma mencionaba que tenía hambre, ¿estaba compartiendo sinceramente su experiencia o recordándole estratégicamente las necesidades económicas de su familia? La duda era venenosa y corrompía la sencilla alegría que había encontrado en la compañía de Emma. Comenzó a distanciarse, respondiendo a sus preguntas con respuestas breves y rechazando sus invitaciones para leer juntos. Emma notó el cambio de inmediato, y su confusión se hizo evidente en la forma en que lo miraba con ojos preocupados. «¿Hice algo mal?», preguntó Emma, durante lo que resultaría ser su última conversación privada. «Pareces triste otra vez, como cuando te conocí». Alexander miró a esta niña que le había proporcionado más felicidad genuina de la que había sentido en años, y las acusaciones de Victoria luchaban con sus propios instintos. La preocupación de Emma parecía absolutamente genuina. Su confusión ante su retraimiento era desgarradoramente real, pero la posibilidad de que lo estuvieran manipulando, de que estuvieran explotando su dolor, le hacía sentir enfermo por la traición. «Creo que es mejor que te quedes con tu madre mientras ella trabaja», dijo Alexander con cautela.
Tengo asuntos importantes que atender. Emma puso cara de decepción, pero asintió con la resignada aceptación de una niña acostumbrada al rechazo de los adultos. Está bien, pero si vuelves a estar triste, puedes hablar conmigo. Siempre te escucharé. Sus palabras fueron como puñaladas en el pecho de Alexander, pero mantuvo la distancia, observando cómo Emma se retiraba para ayudar a su madre con las tareas de limpieza que era demasiado pequeña para realizar eficazmente. Fue Isabela quien finalmente forzó la confrontación que Alexander había estado evitando. Después de observar la confusión y el dolor de su hija durante 3 días, se acercó a él con la respetuosa franqueza que caracterizaba todas sus interacciones. Señor Sterling, perdóneme por hablar sin permiso, pero Emma no entiende por qué ha dejado de hablarle. Cree que ha hecho algo malo. Alexander estudió el rostro de Isabela, buscando signos de la manipulación calculada que Victoria había descrito. En cambio, solo vio la preocupación de una madre por el bienestar emocional de su hija. Su hija es muy... Alexander hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, perspicaz para su edad. Sí, señor, lo es. Siempre lo ha sido. A veces creo que entiende las cosas mejor que los adultos. El orgullo de Isabela por Emma era inconfundible. Tiene un don para ver el corazón de las personas, para saber cuándo alguien necesita amabilidad. Algunos podrían llamar a eso manipulación, dijo Alexander, poniendo a prueba la teoría de Victoria. La expresión de Isabela se endureció ligeramente, y su instinto maternal se encendió. Señor Sterling, mi hija ofrece amabilidad porque tiene un buen corazón, no porque quiera algo de la gente. Le he enseñado que ayudar a los demás a sentirse mejor es una recompensa en sí misma. La conversación se vio interrumpida por un alboroto en la cocina. La voz de Emma se elevó por encima del sonido de algo rompiéndose, seguida del tono severo de Victoria, reprendiendo a la niña por lo que parecía ser un accidente. Alexander e Isabela corrieron hacia el ruido y encontraron a Emma de pie entre los pedazos de un jarrón roto, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras Victoria continuaba con su dura reprimenda sobre los niños que no pertenecían a casas caras y tocaban cosas que no podían permitirse reemplazar. Fue un accidente, sollozó Emma. Solo intentaba oler las flores, porque me recordaban a las que mamá me dibuja cuando estoy triste. Alexander miró el jarrón roto, una pieza cara que nunca había notado ni le había importado especialmente. Luego el rostro devastado de Emma y por último la fría satisfacción de Victoria al haber encontrado una excusa para alejar aún más a la niña de su afecto. En ese momento, al ver la genuina angustia de Emma por un simple accidente, Alexander se dio cuenta de la verdad que las manipulaciones de Victoria habían ocultado temporalmente. Las emociones de esta niña eran completamente auténticas. Su amabilidad no era calculada, sino instintiva. Su preocupación por su bienestar no era estratégica, sino natural. Los accidentes ocurren, dijo Alexander con firmeza, dirigiendo sus palabras más a Victoria que a Emma. El jarrón se puede reemplazar, pero el daño al espíritu de Emma era más difícil de reparar. Ella miró a Alexander con ojos que no solo reflejaban tristeza, sino también el dolor particular que se siente al decepcionar a alguien a quien has llegado a querer. «Siento haber roto tu preciosa cosa», susurró Emma. «Sé que ya no quieres hablar conmigo, pero sigo sintiéndolo». La sencilla disculpa, pronunciada con tanta sinceridad, a pesar de su creencia de que él ya la había rechazado, destrozó las últimas defensas de Alexander. Esta niña, que pensaba que había perdido su amistad, seguía preocupada por haberle causado algún daño. Victoria sonrió con fría satisfacción, convencida de que este incidente había sellado el destino de Emma en la casa de Alexander. Lo que no esperaba era que Alexander se arrodillara a la altura de los ojos de Emma, con una decisión que se cristalizó con absoluta claridad. «Emma», dijo con dulzura, «¿te gustaría ayudarme a elegir un nuevo florero? ¿Uno que sea aún más bonito que este?» El rostro de Emma se iluminó con alegría y sorpresa. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Victoria cortó el momento como una navaja. «Alexander, seguro que no lo dices en serio. Esta niña ya ha demostrado que no se puede confiar en ella con objetos valiosos. ¿Qué será lo siguiente? ¿También la incluirás en tu testamento?» El rencor en la voz de Victoria
La crueldad casual dirigida a una niña de 9 años lo aclaró todo para Alexander. La manipulación de la que le habían advertido no provenía de Emma ni de Isabela. Provenía de Victoria, que veía a esta niña inocente como una amenaza para su herencia y estaba dispuesta a destruir la felicidad de Emma para proteger sus propios intereses económicos. En realidad, Victoria, dijo Alexander, erguido y mirando a su hermana con una mirada que prometía consecuencias. Eso es exactamente lo que estoy considerando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una explosión, cambiando todo lo que vendría después. El rostro de Victoria se puso pálido y luego se sonrojó de rabia. No puedes hablar en serio, Alexander. ¿Incluirías a la hija de un extraño en tu testamento basándote en unas pocas semanas de manipulación? ¿Manipulación? La voz de Alexander tenía un tono peligroso que hizo que incluso Victoria diera un paso atrás. La única manipulación que veo aquí proviene de ti. Emma se quedó paralizada entre los adultos, sin comprender del todo la conversación, pero sintiendo la tensión en el aire. Isabela se acercó a su hija de forma protectora, dispuesta a protegerla de cualquier tormenta que estuviera a punto de desatarse. ¿Quieres saber qué es la manipulación, Victoria?, continuó Alexander con la voz cada vez más fuerte. Déjame contarte lo que he aprendido sobre la manipulación en los últimos 5 años. Se acercó a su escritorio y sacó una carpeta que Victoria reconoció de inmediato. Su rostro palideció. Estos son los informes financieros que me has estado proporcionando desde que Sarah y Grace murieron. Informes que muestran cómo mi dolor estaba afectando mi juicio empresarial. Cómo necesitaba tu orientación para proteger mis activos. La voz de Alexander era mortalmente tranquila. Lo que no muestran es cómo te has estado posicionando sistemáticamente como mi única heredera, mientras yo estaba demasiado destrozado para prestar atención. Victoria perdió la compostura. Estaba protegiendo tus intereses. Tú no estabas en condiciones de tomar decisiones racionales. Estabas protegiendo tus propios intereses, la corrigió Alexander. Y ahora, cuando por fin encuentro algo que le devuelve el sentido a mi vida, te sientes amenazada porque no te beneficia. Emma tiró de la manga de Isabela. Mamá, ¿por qué están todos enojados?, susurró. Isabela se arrodilló a la altura de su hija, pero antes de que pudiera responder, Victoria dirigió su veneno hacia la niña. ¿Quieres saber por qué todos están enojados, pequeña? Porque tu madre te ha estado utilizando para engañar al señor Sterling y que te dé dinero que no te pertenece. Victoria, ya basta, advirtió Alexander, pero ella ya estaba fuera de sí. Ella te enseñó a preguntarle por sus lágrimas, ¿verdad? Te enseñó a ofrecerle comida y a hacerlo dibujos, todo para que sintiera lástima por ti. Emma abrió mucho los ojos, confundida y dolida. No lo entiendo. Le di mi galleta porque parecía triste. Mamá siempre dice que debemos compartir con la gente triste. No mientas, espetó Victoria. Los niños no se acercan a adultos desconocidos para ofrecerles comida a menos que se lo hayan dicho. Yo sí, dijo Emma en voz baja, con la voz temblorosa pero decidida. El mes pasado le di la mitad de mi sándwich al hombre que se sienta fuera de la tienda de comestibles porque parecía hambriento. Mamá no me lo dijo. Solo quería ayudar. La sencilla honestidad en la voz de Emma habría convencido a cualquiera con un corazón que funcionara, pero Victoria estaba demasiado sumida en su codicia y pánico como para escucharla. Solo eres una pequeña actriz inteligente, ¿verdad? Te haces pasar por una niña dulce e inocente mientras tu madre trama robar a esta familia. En ese momento, Isabela perdió la mujer que había limpiado casas con dignidad y silencio durante años, que había soportado la condescendencia y la falta de respeto sin quejarse, se levantó con fuego en los ojos. «¿Cómo te atreves a hablarle así a mi hija?», dijo Isabela con voz baja y peligrosa. A Emma nunca le han enseñado a mentir ni a manipular a nadie. Todo lo que hace sale de su corazón. Tu corazón no pone comida en la mesa, replicó Victoria. Admítelo. Viste a un viudo afligido y pensaste que habías encontrado tu fuente de ingresos. ¿Crees que utilizaría la inocencia de mi hija por dinero?, exclamó Isabela, alzando la voz, liberando por fin años de frustración reprimida. ¿Crees que le enseñaría a explotar el dolor de alguien? Alexander observó este enfrentamiento con una claridad cada vez mayor sobre quién era la verdadera manipuladora. Victoria,
En su desesperado intento por desacreditar a Emma e Isabela, revelaba su propia naturaleza calculadora con cada acusación. Pero fue Emma quien proporcionó el momento que lo cambió todo. «Deja de gritarle a mi mamá», dijo la niña de 9 años, dando un paso adelante con un valor que sorprendió a todos los presentes en la habitación. Su pequeña voz transmitía una convicción absoluta. «Mamá nunca me dijo que fuera amable con el señor Sterling. Fui amable porque él estaba llorando y sé lo que se siente». Se volvió hacia Alexander con lágrimas en los ojos, pero con voz firme. «Señor Sterling, lo siento si fue un error ser amable con usted». No sabía que eso enfadaría a la gente. Solo recordé lo triste que me sentí cuando murió papá, y usted parecía sentir lo mismo. Las palabras impactaron a Alexander como un rayo. «¿Qué has dicho sobre tu padre?» Emma se limpió la nariz con el dorso de la mano. «Mi papá murió cuando yo era pequeña, en un accidente de coche. Mamá lloró todas las noches durante mucho tiempo, y a veces la oía hablar con su foto y preguntarle por qué tenía que dejarnos». Alexander sintió que se le helaba la sangre. «¿Perdiste a tu padre en un accidente de coche?» «Sí, señor. Mamá dice que volvía a casa del trabajo cuando ocurrió. El otro conductor estaba. Emma buscó la palabra. «Borracho», concluyó Isabela en voz baja. «Lo mató un conductor borracho hace 3 años». La revelación golpeó a Alexander con la fuerza del reconocimiento absoluto. A esta niña no le habían enseñado a comprender su dolor. Ella lo comprendía porque lo había vivido. Había visto a su madre llorar las mismas lágrimas que él. Había experimentado la misma pérdida repentina y sin sentido que había destrozado su mundo. «Por eso lo sabías», susurró Alexander, inundado por la comprensión. «Cuando me preguntaste si echaba de menos a alguien, lo sabías porque tú y tu madre echáis de menos a vuestro padre». Emma asintió solemnemente. «Es un tipo de extrañar diferente al de tener hambre. El hambre desaparece cuando comes. El extrañar a alguien nunca desaparece, pero duele menos cuando tienes a alguien a quien amar». La sabiduría de sus palabras, nacida de la experiencia genuina y no de la manipulación, silenció incluso a Victoria temporalmente. Aquí había una niña que había enfrentado la misma pérdida devastadora que Alexander, que había aprendido a sanar no alejándose del mundo, sino acercándose a otras personas que sufrían. «Emma», dijo Alexander, arrodillándose de nuevo a su altura, «cuando me ofreciste tu galleta el primer día, ¿no fue porque alguien te lo dijo?» «No, señor. Solo pensé que si compartía algo bueno contigo, tal vez el sentimiento de tristeza sería menor, como me pasa a mí cuando mamá comparte sus golosinas». Alexander sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de reconocimiento y gratitud. La compasión natural de esta niña, su comprensión instintiva de la curación a través de la conexión, era exactamente lo que su alma herida necesitaba. Victoria, al ver que su posición se desmoronaba, hizo un último intento desesperado. «Todos están siendo engañados por una actuación muy inteligente. Ningún niño es tan sabio y generoso por naturaleza». «Tienes razón», dijo Alexander, poniéndose de pie para mirar a su hermana. «Ningún niño común es tan sabio. Pero Emma no es común, es extraordinaria. ¿Y sabes por qué?» Miró a Emma con algo parecido al asombro. «Porque ha aprendido a transformar su propio dolor en compasión por los demás. Ha descubierto lo que a mí me llevó 5 años comprender, que la sanación no proviene del aislamiento, sino de la conexión». Alexander se volvió hacia Victoria con fría determinación. «¿Quieres saber qué hay de mi testamento, Victoria? Déjame aclararte algo. Emma no heredará mi dinero». El alivio de Victoria era evidente, pero duró poco. «Heredará algo mucho más valioso», continuó Alexander. «Heredará la educación y las oportunidades que le permitirán cambiar el mundo con ese corazón extraordinario que tiene». Se acercó a su escritorio y sacó su teléfono. «Voy a llamar a mi abogado para crear un fideicomiso de beca completa para Emma, que cubra su educación desde la primaria hasta los estudios de posgrado, además de los gastos de manutención y el apoyo a Isabela para que pueda centrarse en criar a esta niña extraordinaria en lugar de tener que trabajar en varios empleos para sobrevivir».
Isabela se quedó sin aliento y se llevó la mano a la boca. Señor Sterling, no podemos aceptar. No estás aceptando caridad, Isabela. Estás aceptando un reconocimiento. Emma me ha dado algo que vale más que toda mi fortuna. Me ha dado esperanza, un propósito y una razón para creer que la curación es posible. La voz de Alexander se hizo más fuerte con cada palabra. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que tenga todas las oportunidades para compartir ese don con el mundo. Emma parecía confundida por toda la conversación de los adultos, pero entendió lo importante. ¿Esto significa que puedo ir a la universidad y convertirme en maestra? Significa que puedes convertirte en lo que quieras, dijo Alexander, sonriendo entre lágrimas. Maestra, doctora, abogada, cualquier cosa que tu brillante mente pueda imaginar. El rostro de Victoria se contorsionó de rabia. Estás cometiendo un error, Alexander. Cuando recobres el sentido común, te darás cuenta de cómo te han manipulado estas personas. El único error que cometí fue escucharte durante 5 años, respondió Alexander con frialdad. Viste mi dolor como una oportunidad para posicionarte como mi heredera. Fomentaste mi aislamiento porque te convenía. Cuando finalmente encontré la curación a través de la amistad de Emma, intentaste destruirla para proteger tu herencia. Se acercó a su caja fuerte y sacó un documento. Hablando de herencia, Victoria, quizá te interese saber que llevo meses planeando actualizar mi testamento. Después de la crueldad que has mostrado hoy hacia una niña, esa decisión se ha vuelto mucho más fácil. El rostro de Victoria palideció al darse cuenta del alcance total de lo que había perdido por su codicia y su insensibilidad. Emma, dijo Alexander, apartándose de su hermana para centrarse en lo que realmente importaba. ¿Te gustaría ayudarme a elegir algunos libros para que te los lleves a casa? Creo que ya es hora de que tengas tu propia biblioteca. El rostro de Emma se iluminó de alegría. ¿De verdad? ¿Puedo tener mis propios libros? Todos los que quieras, prometió Alexander. Y cuando seas mayor, si sigues queriendo ser maestra, me aseguraré de que tengas la mejor educación posible para prepararte para esa vocación. Mientras Emma corría emocionada hacia la biblioteca, parloteando sobre todos los libros que quería leer, Isabela se acercó a Alexander con lágrimas en los ojos. Señor Sterling, no sé cómo agradecerle. Emma es todo mi mundo, y saber que tendrá oportunidades que yo nunca podría darle. Isabela, la interrumpió Alexander con delicadeza. Emma ya me ha dado mucho más de lo que yo jamás podría darle a ella. Me ha enseñado que el verdadero hambre del corazón no es por comida, ni por dinero, ni siquiera por las personas que hemos perdido. Es por conexión, por un propósito, por la oportunidad de aligerar un poco la carga de otra persona. Hizo una pausa y observó a Emma sacar libros de las estanterías con reverente entusiasmo. Tu hija no solo respondió a mi pregunta sobre llorar por hambre, me enseñó que hay diferentes tipos de alimento y que a veces el gesto más pequeño de un corazón puro puede alimentar un alma hambrienta. 6 meses después, Alexander estaba de pie al fondo del salón de clases de Emma, observándola mientras daba una presentación sobre cómo ayudar a los demás en la comunidad. Su confianza había florecido gracias al cuidado de excelentes maestros y una nutrición adecuada. Isabela estaba sentada en la primera fila, ya no agotada por tener varios trabajos, capaz de asistir a todos los eventos escolares y animar los logros de su hija. El proyecto de Emma consistía en crear un programa de alimentación para los niños hambrientos de su distrito. Mientras hablaba con pasión sobre la necesidad de garantizar que ningún niño tuviera que elegir entre aprender y comer, Alexander sonrió entre lágrimas. Ella ya se estaba convirtiendo en la maestra que soñaba ser. Ya estaba utilizando sus dones para curar el mismo tipo de dolor que ella misma había conocido. Después de la presentación, Emma encontró a Alexander en el pasillo. «Señor Sterling, ¿le ha gustado mi proyecto?» «Me ha encantado», respondió Alexander con sinceridad. «Vas a cambiar el mundo, Emma». Ella lo abrazó con fuerza. A este niño que lo había salvado de ahogarse en su propio dolor, al mostrarle que el antídoto contra el dolor no era el aislamiento, sino el amor en acción. «Gracias por ayudarme a convertirme en quien quiero ser», dijo Emma. Alexander la abrazó también, consciente de que la gratitud era mutua.
Gracias por enseñarme que la mejor manera de honrar a aquellos que hemos perdido es amar a los que aún están aquí. Mientras caminaban juntos hacia Isabela, que charlaba animadamente con otros padres sobre la actuación de Emma, Alexander reflexionó sobre la verdad que había cambiado su vida. Había pasado 5 años llorando por el dolor de la pérdida, pero Emma le había mostrado un camino diferente. Ahora lloraba por la plenitud de su propósito, por la alegría de ver a una niña brillante desarrollar todo su potencial, por la satisfacción de convertir su dolor en algo que podía nutrir a otros. La niña que una vez le había preguntado si él también lloraba por el dolor, le había enseñado la diferencia entre el vacío y la abundancia, entre existir y vivir, entre sobrevivir a la pérdida y transformarla en amor. Y eso, se dio cuenta Alexander, era la herencia más valiosa que cualquiera podía recibir. Y si te has quedado conmigo hasta el final, deja un comentario diciéndome qué te ha parecido la historia y qué tipo de historias te gustaría escuchar más. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.